Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con gratitud en mi corazón, con la profunda impresión del Espíritu, con el gozo en el Espíritu Santo, te saludo allá en tu casa donde estás escuchando este mensaje de Dios. Siempre te digo lo mismo: Dios te ama, eres importante para Dios, eres de alta estima delante de Él. Él fue que te sacó del vientre de tu madre, te trazó un destino para salvación, envió a Jesús en la historia humana para lograr esa salvación en tu vida. Hoy, este día, el Dios del cielo aparece a través de la predicación para edificar tu vida. Él desea, y yo te apelo por el Espíritu Santo, a que tú abras tu corazón y tú disponga tu mente para que la palabra que Dios va a sembrar en tu corazón permanezca y dé fruto para vida eterna y para una edificación perpetua. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, la porción bíblica que el Señor selecciona para nosotros en este día se encuentra en Primera de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 2, comenzando con el versículo 27 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir sus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse
delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Versículo 30, grábenlo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Muy bien, estas son palabras fuertes, palabras mayores, palabras que asustan, pero a los que temen a Jehová, estas palabras siempre serán agradables, porque todo lo que procede de Dios es bueno. Aún la exhortación fuerte viene de Él, porque la exhortación no es más que medicina preventiva para guardarnos del mal. Solamente tenemos que tener ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Todo aquel que tiene el corazón de Dios, que ama a Dios, se dobla frente a su palabra, se humilla frente a ella, y como Dios nos ha enseñado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, el Señor dice que Él nos prospera. Así que la palabra de Dios hace bien a los que tienen el corazón de Dios. A los que no tienen el corazón de Dios, dijo el profeta: los maté a través de las palabras de mis profetas. Los maté. La palabra mata a los que no tienen corazón para Dios, pero la palabra da vida a aquellos que aman a Dios y se guían por su palabra. Así que no temamos, no tengamos miedo a la palabra, sino temor reverente a Dios. Muy bien, Dios quiere enseñarnos algo muy importante en este día, algo muy importante. No se concentren tanto en esa sentencia a la casa de Elí como en el pensamiento: yo honro a los que me honran. Eso quiere decir que la honra de Dios está donde se le honra. Diga conmigo: la honra de Dios está donde se le honra. Donde quiera que se honra a Dios, allí va a haber honra, y nunca va a haber allí vergüenza. Y eso es lo importante. Esa es la parte positiva del mensaje, la parte que tenemos que grabar en el mensaje, y es que Dios honra a aquellos que le honran. Y donde está la honra a Dios, ahí está Dios honrando. Muy bien. Y yo quiero estudiar algo con ustedes en este día. Quiero que ustedes se preparen para estudiar la palabra de Dios. Ya ustedes saben que así siempre lo hacemos. Estudiamos algo y después tomamos y explicamos las enseñanzas y las lecciones para nuestras vidas. Primeramente, yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro del Génesis. Vamos a leer unos cuantos pasajes para estudiar la palabra. Sigan capítulo 49 del libro del Génesis. Aquí está Jacob en Egipto, ya va a morir, y antes de morir usa su unción como patriarca para bendecir y profetizar sobre sus hijos y sobre las tribus de Israel. Dice versículo 1: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Muy bien. Aquí tenemos a un hombre que fue honrado, Rubén.
Fue honrado porque nació primero. Porque fue la descendencia de Jacob. Fue, como dice ahí, el principio de mi vigor. Lo primero de mi fuerza. Ustedes saben que en Israel, el que nacía primero, el primogénito, era, como dice ahí, el principal entre sus hermanos. El principal en dignidad. Según la ley de Moisés, tiempo después, el primogénito heredaba la mitad de los bienes del padre. Así que era un privilegio muy grande ser primogénito, porque heredaba la mitad de los bienes del padre. Después del padre, en honra, seguía el primogénito. Era, después de la muerte del padre, el sacerdote de la familia. Diríamos, el líder espiritual de la familia. Todos sus hermanos lo veían de esa manera. Eso era Rubén. Tuvo la gracia en la elección de nacer primero, de ser, como dice ahí, el principal entre sus hermanos. El principal en dignidad. Heredero del derecho de la primogenitura, de los privilegios de la primogenitura, de la gracia y el favor de la primogenitura, de la honra de la primogenitura. Pero la Biblia dice aquí, Jacob dice que él perdió ese derecho y esa honra cuando se envileció subiendo al estrado, al lecho de su padre. ¿Por qué dice así? Porque ustedes saben que Jacob tuvo dos esposas, que eran dos hermanas, Raquel y Lea. Ustedes saben que Labán, que lavó a Jacob, y bien lavado, él trabajó 7 años por Raquel, y el día que debió entregarse la entregó a Lea. Luego trabajó 14 años, 7 años más por Raquel y se la dieron. Y después esas dos mujeres, compitiendo por el lecho del marido, se dieron las 2 siervas a Jacob. Así que le añadieron 2 mujeres más y Jacob tuvo 4 mujeres, 2 legítimas y 2 que le añadieron por costumbre de aquellos días, porque estaban compitiendo según la costumbre de aquellos días, como una esclava pertenecía a su señora o a su señor. Pues si el señor vivía con la esclava, los hijos de la esclava pertenecían a la señora y al señor de la casa. Eso era costumbre de aquellos días. Así que por la cultura, basado en la situación, aquellas 2 hermanas peleando por el esposo, le añadieron 2 mujeres más. Jacob tuvo hijos con esas mujeres, de tal manera que llegó a tener 12 hijos. Rubén se acostó, durmió, tomó como mujer a una de esas 2 esclavas. Y eso era muy, muy vergonzoso en aquellos días. En este caso para Jacob. Y eso le dolió mucho a Jacob. Dice la Biblia, y lo supo Jacob. Así que fue oculto, pero llegó a sus oídos. Y el día que el padre iba a bendecir, iba a profetizar sobre las tribus, vino a profetizar sobre Rubén. Y tristemente tuvo que decir: Rubén, tú fuiste, tú eres el primogénito por nacimiento, pero pierdes la primogenitura porque te has hecho indigno. ¿Por qué te hiciste indigno? Porque no obraste de acuerdo a la honra que recibiste. No supiste administrar la honra. No supiste lo que tenías. Menospreciaste lo que tenías, lo que Dios te había dado. No es una casualidad que naciste, fuiste el primero que naciste. Ustedes saben que bendita es la descendencia de Abraham. Dios le dijo a Abraham: yo bendeciré a tu descendencia, tu simiente. Rubén era la descendencia de Abraham, era el primer hijo de Jacob. Tenía la primogenitura, tenía la honra, tenía el favor.
pero no actuó de acuerdo a esa honra. No actuó, no vivió de acuerdo a esa gracia. Y la Biblia dice aquí que se hizo vil, cayó en deshonra y perdió la primogenitura, perdió el derecho de la primogenitura. La Biblia dice: yo honro a los que me honran. El reino de los cielos, mis hermanos, es un reino de honra. Diga conmigo: el reino de los cielos es un reino de honra. Todo lo que es de Dios es honroso, es digno. Dios no solamente es digno de honra, Dios honra. Y en el reino de Dios se vive en honra. Ustedes lo ven en la relación entre los seres o las personas de la deidad. Ustedes ven al Padre honrando al Hijo, y ustedes ven al Hijo honrando al Padre. Y ustedes ven que el Padre toda gloria le dio al Hijo. Ustedes ven que el Padre creó el universo por el Hijo, sustenta todas las cosas a través del Hijo. Al Hijo le asignó la redención, y todo lo importante se lo asigna al Hijo. El Padre ama al Hijo, le dio el juicio al Hijo, le dio la autoridad al Hijo, le entregó todo al Hijo, porque el Padre ama al Hijo y el Padre honra al Hijo. Pero el Hijo no vive para sí, el Hijo vive para el Padre. Por eso dice Jesús: yo tengo la prerrogativa para dar mi vida. Y de hecho yo di mi vida porque recibí un mandamiento de mi Padre. Yo puedo tomar mi vida, si quiero la doy, si quiero no la doy, pero decidí darla porque el Padre me lo pidió. O sea, tuve un mandamiento del Padre, y por eso, por honrar al Padre, yo desciendo del cielo para ser el instrumento de salvación para el planeta apartado, la provincia apartada, en este caso el planeta Tierra, los hijos de Adán. Y Cristo se ofrece por honra, para honrar al Padre, para contribuir al propósito del Padre, porque Él es el testigo fiel, Él es el compañero de la diestra del Padre desde siempre. Jesús no vive para Él, vive para el Padre, para honrar al Padre. Por eso, en los momentos más climáticos, diríamos así, en la vida de Jesús, Jesús sabía transferir la gloria. Algo que me ministra a mí, que me apela en la vida de Jesús, es que Jesús sabía, cuando le estaban honrando, transferir la gloria y la honra a aquel para quien Él vivía, el Padre. Por ejemplo, cuando alguien vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, y es Dios. Pregunto, ¿no era bueno Jesús? Claro que era bueno. Ese joven estaba diciendo verdad. Pero Jesús, como no vivía para sí, no vino a la tierra a representarse Él, vino a representar a Dios. Él sabía lo que estaba haciendo. Él tenía honra. Él es coeterno con el Padre. Él es la gloria del Padre. Él es la imagen misma de su sustancia. Pero Él no vive para Él, vive para el Padre. Así que cuando le llaman bueno, dice: no me llames bueno, solamente hay un bueno, y es Dios. Amén. Cuando Él entraba triunfante a Jerusalén, en aquella ocasión, montado en el pollino, hijo de asna, y cuando entraba por la puerta, posiblemente la puerta oriental, como hijo de David, como rey de Israel, cumpliendo la palabra profética de Zacarías: alégrate, hija de Sión, porque tu libertador viene a ti humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Cumpliendo la palabra profética, Jesús entró triunfante a Jerusalén. Niños, jóvenes, adultos, viejos, todos le aclamaban, todos lo victoriaban, todos tomaron palmas, ramas de los árboles, lo tiraron a los pies de Él, tomaron sus mantos también. En ese momento había algarabía, había gozo, había alabanza. Bendito el que viene en el nombre del Señor, decían todos. Era el momento que el Padre estaba glorificando al Hijo. En ese momento el Padre glorificaba al Hijo. Pero dice la palabra que cuando Jesús entró a Jerusalén, se oyó una voz como de trueno en el cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y Jesús dijo: esa voz vino por ustedes, no por mí. Y dice que se conmovió y dijo: Padre, glorifica tu nombre. El Padre lo estaba glorificando a Él, pero Él dice: no, glorifica tu nombre. Y dice que se oyó la voz
voz que le dijo: lo estoy glorificando a través de ti y lo voy a seguir glorificando a través de ti con la cruz y la resurrección y lo que viene. Porque tú eres el instrumento de honra para mí. Te he elegido para glorificar mi nombre. Ahora, ¿qué hubiera usted sentido en ese momento que el Padre lo está glorificando? Todos lo victorean, todos lo aclaman. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Oh, qué lindo, Dios me está exaltando delante del pueblo. No. Jesús sabía que la honra en el cielo es honrar, no tanto ser honrado. Es una ley en el cielo, mis hermanos. Cuando llegaron los 70, y dice la Biblia, los 70 que Jesús envió a predicar, y vinieron contentos, diciendo: Señor, en tu nombre se nos someten los demonios, los enfermos se sanan. Venían impresionados, impactados, atónitos venían del poder que había en el nombre de Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, pensaban que Jesús le iba a felicitar. Oh, sí, en mi nombre, claro que sí. Dice que Jesús les dijo: no se gocen tanto, porque el reino del diablo está siendo desactivado y destruido. No se gocen tanto de la derrota del diablo, gócense en el triunfo del reino de Dios. Y dice la palabra que Jesús se conmovió en espíritu y adoró. Y la palabra adorar en griego significa adoración, alabanza jubilosa. En otras palabras, que Jesús posiblemente se conmovió en espíritu, saltó, hizo algo, porque el original dice que fue una jubilosa adoración y alabanza. Y dijo: Padre, te doy gracias, porque está tomado esto, y en vez de dárselo a los ricos y poderosos, tú se lo has dado a los humildes. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Amén. Amén. En ese momento le venían a comunicar un informe evangelístico a Jesús acerca del poder que había en su nombre. Y en vez de decir sí, Dios: no, Padre, te doy gracias. Y adoró al Padre, porque tú has hecho esto, Padre, para tu gloria, para que se vea que tú das gracia a los humildes. No le estaban glorificando a él en ese momento. Sin embargo, adoró al Padre. Cuando resucita entre los muertos, imagínense lo trascendental que era el momento de la resurrección. Y cuando Jesús resucita, viene María Magdalena y le dice: Maestro. Y se acerca posiblemente para abrazarlo, se postra delante de él y le dice: María, no me detengas, todavía no he ido al Padre. Ve, dile a mis hermanos que me reúno con ellos allá en Galilea. En otras palabras, no me detengas. Resucité, y este acontecimiento es tan importante que yo debo ir al Padre a darle la gloria, a presentarle mi resurrección antes de estar con ustedes, que duraré 40 días con ustedes. Esto se lo tengo que llevar al Padre, porque yo honro al Padre que me envió. No es una casualidad. Las primeras palabras que se registran en la Biblia que pronunció Jesús fue a los 12 años en el templo. Pero ahí no se dice lo que decía. Solamente dice que se admiraban de su sabiduría. Pero las primeras palabras fue cuando se perdió en esa misma fiesta. O sea, sus padres se lo perdieron a él. Jesús nunca está perdido. Fíjense que fue José y María que se envolvieron tanto en la fiesta que se olvidaron de quién era la fiesta. Era aquel que estaba allí. Y después lo encontraron después de varios días. Y la madre le dijo: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Dice: ¿qué te he hecho yo? ¿Acaso tú no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿No te lo reveló el ángel cuando te habló, cuando yo nací? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Las primeras palabras eran honra para el Padre. Las últimas palabras
Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me detengas. Honra por doquier. Aquel que el Padre glorificó, no se glorificó a sí mismo, dice Hebreos capítulo 5, sino que glorificó a aquel que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando la Biblia dice, hablando a nosotros, honraos los unos a los otros, el original dice: prefiéranse en honra los unos y los otros. Y la palabra griega ahí, preferirse, tiene la idea, la connotación de usted correr cuando lo están honrando a usted. Vamos a suponer que un día se reúnen para darle un homenaje a usted. Y están los músicos, está todo el mundo allá. Y usted llega en ese momento, y preferirse en honra significa correr delante del hermano. Correr para que no me honren a mí, sino al hermano. Eso es prefiéranse en honra los unos y los otros. Es correr delante de, para que no me honren a mí, que programaron honrarme para que lo honren a él. Fue el duelo que hubo entre Jesús y Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista tuvo que bautizarlo. Y dice: no, yo debo ir a ti y tú vienes a mí. No. Y dice: no, tranquilo, Juan. Así conviene que se cumpla toda justicia. Pero Rubén no supo honrar a su padre, que era su autoridad. Y se denigró, se envileció. Quiso subir al lecho, a la cama. Lecho es cama, estrado de su padre. Y perdió la primogenitura. Vengan conmigo ahora a Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó, miren cómo llama aquí, violó el lecho de su padre. Dice: sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ok. Aquí dice que la primogenitura ahora pasa ¿a quién? A José. ¿A quién pasa? A José. Ahora, ¿por qué pasó a José? José no era el que seguía en edad. José era el penúltimo de entre sus hermanos. ¿Por qué pasa del primero al penúltimo? Usted dirá: bueno, porque José era el hijo amado de Jacob, era el preferido de su padre, y el padre pues le quiso dar la primogenitura. Pero déjame decirte que la primogenitura no se la dio Jacob a José, se la dio Dios. Si ustedes ven cómo funciona la soberanía de Dios, Rubén nace primero. Jacob, por su boca, dice que perdió la primogenitura, pero simplemente está anunciando lo que pasó. Pero eso es algo que no lo determina Jacob. Jacob participa como profeta de Dios a anunciar eso, pero eso lo determina Dios. ¿Por qué pasa la primogenitura a José? Porque de todos los hijos de Jacob, el más honroso, diríamos así. Mire que no dije el más honrado, porque el más honroso pasa a ser el más honrado. Eso es lo que estamos hablando. El más honroso pasa a ser el más honrado.
Porque José, mis hermanos, no solamente era un príncipe porque era hijo de Israel, era un príncipe porque supo vivir como príncipe de Dios. Si ustedes ven a José, José tenía dignidad. No era el principal entre sus hermanos en el aspecto de la genealogía, en el aspecto cronológico como hijo de Jacob, pero era principal por dignidad. Se destacaba entre sus hermanos porque era noble, porque tenía el corazón de Dios, porque era fiel, porque tenía carácter. Él representó no solamente la casa de su padre en Egipto, sino también representó la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Potifar vio a José y vio que Jehová era con él, lo tomó y lo hizo mayordomo de su casa. Porque Dios estaba con él, porque veía que todo lo que le ponía la mano prosperaba, porque veía que era fiel. Y ustedes saben la experiencia, cuando la mujer de Potifar lo quiere tentar, José en ese momento honró a los dos que lo constituyeron. Pablo habla de honrar al que nos constituyó como ministro, el que nos tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio. Una persona que sabe lo que es la honra del reino de Dios, sabe vivir en honra, honrando y viviendo honradamente, dignamente. Y el hombre que honra sabe que su primera honra es para aquel que le ha honrado. Y cuando llegó el momento de la tentación, José le dijo a la mujer: no, yo no puedo hacer eso. Primeramente porque yo no puedo deshonrar a mi Dios. Yo estoy en un país pagano donde se adoran muchos dioses. Y yo les he enseñado a los egipcios que yo adoro un Dios diferente, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios de mis padres. Ahora, y yo estoy aquí porque Potifar vio que Dios me honraba y Dios me honra, y todo lo que yo le pongo la mano prospera, porque Dios me ha bendecido, porque llevo la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios se lo ha revelado a Potifar. Por eso me puso, así que yo no puedo deshonrar a aquel que me honró, por eso no puedo vivir contigo. ¿Y honró a quién? A quien lo constituyó, a quien lo honró. Y después pensó en el hombre y dijo: ¿cómo voy yo a hacerle eso a tu esposo? Tu esposo me entregó todo y lo único que no me rehusó fue a ti, porque tú eres su mujer. Se sobreentiende que yo no te debo tocar. Así que ¿cómo voy yo a hacer esto a Potifar, un hombre que ha confiado en mí? No, y mejor corrió. Fue calumniado, fue a la cárcel, sufrió, pero no le importó. Tenía su conciencia tranquila de que había honrado a aquel. Por causa de Dios él estaba ahí, porque Potifar vio que Dios estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. Así que honró a quien lo honró, el Dios del cielo, y honró al hombre que Dios usó para honrarlo, a Potifar. El hombre honrado sabe que el primero que hay que honrar es aquel que me honra, aquel que me constituyó. Cuando estuvo en la cárcel, honró a Dios y vivió en honra. Cuando estaba en la corte del faraón, dice la palabra de Dios, dice así Génesis, que José llegó a ser padre para el faraón. Hablamos muchas veces de su posición, de que llegó a ser segundo en el reino, que fue gobernador de todo Egipto. Pero a mí lo que más me llama la atención es que dice que llegó a ser padre del faraón. Un muchacho de más de 30 años posiblemente, siendo el padre del faraón. Paternidad es honra. En otras palabras, el faraón no veía su edad, veía su carácter, veía su dignidad. Tiene más de 30 años, pero parece que tiene 100. Qué hombre este, qué dignidad, qué nobleza, qué fidelidad, qué honra. Y dice Dios: voy a mudar mi primogenitura de alguien que es vil,
que ni honra, ni sabe honrar, ni es honroso, ni es honrado. Y lo voy a pasar a alguien que sí honra, es honroso y es honrado. Y me va a honrar a mí y a la casa de Abraham. Y muda la primogenitura a José. Diga, por dignidad. Fue por elección, pero por dignidad. Y Dios se la pasa a José. En este caso se la pasó a Efraín. Diga, a Efraín. Recuerdan ustedes en el capítulo 48 del Génesis, sucede que José trae a sus dos hijos para que su padre lo conozca y los bendiga. Entonces, cuando llegue el momento, dice que ya estaba un poco cegato el viejo. Dice que estaba un poco ciego por su asunto de su edad. Y dice, ¿y estos quiénes son? Así que todavía no medio borroso. ¿Y quiénes son estos? Ah, son mis dos hijos. Y trae a Efraín y a Manasés, que en realidad debería ser Manasés y Efraín, delante del patriarca. Y él le cuenta la historia. Le dice, le fue preparando la mente a José. Le dijo, cuando yo estaba allá, que se me murió tu mamá, Jehová me dijo que tus dos hijos eran míos, que los que nazcan después de ellos son tuyos, pero esos dos son míos. Porque cuando tú naciste, José, la palabra José significa Jehová añade. ¿Qué significa José? Jehová añade. Y cuando tu mamá se murió, se acabó la fábrica y no se iba a añadir más. Y Dios me dijo, los hijos de José son tuyos, como Efraín, como Rubén y Judá. Así son tuyos, como si tú los hubieras engendrado, son tuyos. Y Dios le entregó. Usted en la Biblia nunca va a ver la tribu de José, no existe. José perdió el nombre para que brotaran de él dos nombres. Para dar vida hay que morir. José perdió su nombre, pero de él brotaron dos tribus en vez de una en Israel. Pero cuando los muchachos estaban allí, el viejo, dice la Biblia, adrede, o sea, con intención, con propósito, sabiéndolo, le pone la mano al menor, la mano derecha, la mano de la diestra. Ustedes saben que Jacob venía con un trauma. Y fue que desde él peleó por la primogenitura desde el vientre, aunque por decreto de Dios era de él. Y como tuvo que pelearla, aunque no tenía que pelearla, quedó con un trauma. Y como dijo, yo era el menor en mi casa y Dios me hizo el mayor. Así que dice, y le pone la mano al menor. Y José, dice que se molestó José, le dice, papá, no, este es el mayor. Dice, hijo, yo lo sé, también él será un gran pueblo y una gran tribu en Israel, pero este es el que tiene la bendición, este es que se llama fructífero. Y entonces el menor pasa a ser primogénito. Y la primogenitura de José pasa a su hijo, Efraín. ¿Ok? Entonces, ya ustedes ven que la primogenitura va donde está la honra. ¿Dónde va la primogenitura? Donde está la honra. Escuchen ahora. Cuando los hijos de Israel se establecen en Canaán en tiempo de los jueces, atención aquí, y Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, cuando Dios los lleve allá a la tierra deseada y Él elija el lugar de su morada, quiere decir el lugar donde va a poner el tabernáculo, el arca. ¿Saben ustedes que cuando
se estableció Israel en Canaán y conquistaron a los cananeos y todos se establecieron y murió Josué y vinieron los 300 años del libro de los jueces. ¿Saben ustedes dónde puso Dios el tabernáculo? Según la Biblia, lo puso en Silo. Diga conmigo, Silo. ¿Recuerdan ustedes? Ahí, ese incidente que leímos en la lectura bíblica de Samuel, allí donde nació Samuel, donde oyó la voz de Dios, en la casa de Jehová, en Silo, diga, en Silo. ¿Saben ustedes que Silo era ciudad principal o una de las ciudades principales de Efraín? ¿De dónde era Silo? Efraín. ¿Por qué Dios pone el arca, su morada, en Efraín? Diga, porque ahí estaba la primogenitura. Allí en Silo, la palabra Silo significa reposo, quietud, tranquilidad. Allí en la tranquilidad, yo estuve en Silo, yo subí allí, yo estuve en Silo personalmente. Yo subí a Silo una vez que fui con los hermanos en la ciudad. Fuimos a Silo allá. Precioso lugar. Queda en Samaria. Diga, en Samaria. Ahí alrededor. Y Samaria era la capital de Efraín. Ahí. Yo subí allá. Una vista preciosa en uno de esos montes allí. Allí vi un pastor con sus ovejas. Y aprendí muchas cosas porque los siglos han pasado, pero muchas cosas en algunos lugares no han cambiado. Las costumbres muchas son las mismas todavía. Y yo allí, aquel lugar precioso en Silo. Ahí, pero lo que quiero que tú sepas es que Silo estaba en Efraín. Allí puso Dios su morada. Diga, su morada. Gloria a Dios. Entonces el asunto funciona así. Donde está la gracia, diga, donde está la gracia, está la elección. Donde está la elección, está la primogenitura. Donde está la primogenitura, está la morada de Dios. Y allí hay honra. ¿Están siguiendo conmigo? Muy bien. Ahora vengan conmigo al Salmo 78. Para que entendamos, vamos a leer el versículo 57. Está hablando de Israel, todo el capítulo habla de Israel y del trato de Dios con Israel. Salmo 78, versículo 57. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres y se volvieron, dice, como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, o sea, diga, idolatría. Escuchen ahora. Lo oyó Dios y se enojó, el 59. Y en gran manera aborreció a Israel. ¿Cómo llama? Oye, esa palabra es fuerte, hermanos. Aborreció a Israel. Y dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Ahí donde estaba la tienda, donde estaba Efraín, donde estaba el primogénito, donde estaba la primogenitura, donde estaba la honra. Allí en Silo. ¿Saben ustedes a qué está haciendo alusión aquí? A la lectura bíblica nuestra, cuando Dios le habla a Elí. Tus 2 hijos morirán en un día. ¿Recuerdan ustedes que no tienen que buscarlo, en 1 Samuel 4 dice que hubo una guerra entre los filisteos e Israel? Y los hebreos pidieron que viniera el arca de Jehová para que los librase de los filisteos. Y cuando llegó el arca, dice que hubo un grito tan grande que tembló la tierra. Porque ellos dijeron, viene el arca de Jehová, viene el arca de Jehová, Él nos va a librar. Y dice que temblaron los filisteos. Y salieron a la guerra. Y dice que los filisteos vencieron
a los hebreos. El arca no hizo nada por ellos. Allí mataron a los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Estos dos eran los que prostituyeron la ofrenda de Jehová. Recuerdan ustedes que vivían con las mujeres en el templo, que cuando traían la ofrenda decían: denos la parte de nosotros primero, corten la espaldilla derecha que pertenece al sacerdote y denosla primero. Y si no, dice, por la fuerza le quitamos la parte nuestra antes de sacrificar la de Jehová. Terrible pecado. Menospreciaron la ofrenda de Jehová y murieron los dos en un día. Y los filisteos se llevaron el arca. Recuerdan ustedes que estuvo en el templo de Dagón. Por eso aquí dice: oigan, yo sometí a cautiverio mi poderío y mi gloria. ¿Saben ustedes lo que significa que Dios someta su gloria a cautiverio? En otras palabras, Dios dijo: yo prefiero estar en un templo pagano al lado de un Dios que no es Dios, pagano, que estar en una casa donde me deshonren, donde no me honren, donde menosprecian la ofrenda y la prostituyan. Prefiero estar en un templo pagano, lejos de Israel. Someto a cautividad mi gloria y mi poderío para no estar en Silo. En otras palabras, aquí en Efraín, aunque directamente no fue Efraín sino Elí, los levitas, pero en Efraín no se le honró a Dios. En Silo no se le honró a Dios. Y Dios entonces, ¿qué hace? Muda su gloria. Muda su gloria. Ahora sigan conmigo. Sigan conmigo. Sigan conmigo ahora. Atención aquí. Eso ustedes me han escuchado decirlo, pero escuchen ahora. Versículo 62. Entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. Y dice: el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Yo quiero que tú decirte una cosa, hermano. Mire, lean el versículo 60. Dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo? Dejó. Yo me puse a buscar esa palabra en hebreo, y la palabra dejar significa arrojar. Cuando ustedes piensan en arrojar, ¿en qué piensan? Justamente dice arrojar, abandonar, dejar de tener interés en algo. La palabra significa dejar de tener interés en algo. Cuando usted pierde el interés por algo. Dios perdió el interés por Silo, que pertenecía a Efraín. La palabra significa también dejar algo, desistir de algo, dejar de cultivar la tierra. También se traduce la palabra dejar de cultivar la tierra. Y eso me acuerda de lo que Jesús dijo de Israel: déjala un año más, si no la quitamos, para que no inutilice la tierra. Porque cuando una planta está en un lugar y no da fruto, no solamente está siendo inútil, sino que está ocupando el lugar de otro árbol que puede dar fruto en ese mismo lugar. Y todo lo de Dios da fruto. Y cuando un árbol está plantado en un lugar, inutiliza la tierra, porque al estar ahí tanto tiempo, la tierra se daña por la ocupación, porque está absorbiendo, está ocupando la tierra, está tomando todo lo que la tierra le da, pero no da fruto. Y eso pasó con Silo. Dios entonces desechó, tuvo en poco, menospreció, arrojó, perdió el interés. Sigan conmigo. Escuchen, versículo 66. Dice que Dios estaba como dormido, pero de momento despierta. Versículo 16. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Escuchen, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín.
Y la palabra desechar es la misma que dejó. Ahora no solamente, ahora no desecha solamente a Silo, sino a Efraín. Desechó la tienda de José. ¿Por qué? Si José era noble, fiel, pero Efraín no. Más adelante saben ustedes lo que hizo Efraín. Desechó al querido José, al amado José. En el hijo lo desechó. Porque Efraín deshonró. Y Dios no tiene. Dios no tiene cuando tiene una relación con alguien, un pacto con alguien, el pacto, o sea, la relación de Dios, ustedes lo van a ver, que Dios en eso no transige. En otras palabras, aunque el pacto es incondicional en el sentido del amor y la misericordia, no es incondicional en cuanto a dejarte la honra. Y miren ustedes, versículo 67. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y eligió uno de Judá. ¿A quién? A David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó en la pericia de sus manos. Escuchen, así como la gloria anduvo de tribu en tribu, así la primogenitura hubo de tribu en tribu, así la honra estuvo de tribu en tribu. Y ahora Dios, que se la dio a José por dignidad, se la quita al hijo de José, a Efraín, y se la pasa a ¿dónde? ¿Recuerdan ustedes cuando el arca viene de la tierra de los filisteos? Que vino ¿recuerdan el mensaje que predicamos? Bet-Semes, ¿recuerdan ustedes la tierra de los levitas que recibieron el arca con ímpetu y después quisieron entrar a indagar lo que había dentro, y Jehová mató como 150,000 personas? Después pasó a Kiriat Jearim, duró 20 años allí. Después a casa de Obed, Edom, ¿recuerdan ustedes? Y recuerdan ustedes que David la trajo, y la trajo mal. Y Dios le dañó la fiesta a David hasta que lo hizo bien, y luego puso en Sión su morada. Y cuando Salomón construye el templo, la promesa de Dios fue: pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. ¿Qué le dijo Dios? Pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. Diga presencia, diga gloria, diga morada, diga honra. Así que junto con la primogenitura entra la morada. Dios honra, Dios mora donde hay honra. Diga conmigo, Dios mora donde hay honra. Y Dios se muda donde no hay honra. Ahí lo dice. José fue muy amado, pero cuando Efraín su hijo no vivió bien, Dios dice: de total era hijo de José. No. Yo estoy con los que me honran. Yo honro a los que me honran, permanezco con los que me honran y me aparto de los que me deshonran. ¿O no? Y el arca vino a Sión, la ciudad de David, Judá. Por eso decía allí que la primogenitura la tenía Rubén, pasó a Efraín, aunque el mayor entre sus hermanos fue Judá. Y aquí lo dice claramente: desechó la tienda de Efraín y se mudó a Sión.
¿Qué pasó? Atención aquí. Cuando muere Salomón en el año 931 antes de Cristo, ustedes saben que Israel se dividió en dos. Diga conmigo, se dividió en dos. En dos naciones, Efraín y Judá. Diga conmigo, Efraín y Judá. Y Efraín se llevó 10 tribus. De las 12, 10 en la parte norte. El reino del norte es el mismo reino de Efraín. La capital era Samaria. Y en el reino del sur quedaron los hijos de David, Judá y Benjamín. 2 tribus. Porque Dios dijo cuando murió Salomón, castigó a Salomón, pero dijo, le dejaré una lámpara encendida a David. ¿Qué dejó? A David. Porque el pacto de David con David era el pacto de la misericordia. Pacto de la misericordia. Y fíjense ustedes que está Efraín en el norte, quien tenía antes de la primogenitura. En la parte sur estaba Judá, pero el arca estaba ¿dónde? En Judá. Y estaba el arca en Judá. Pasaron los siglos y la casa de Efraín se prostituyó. Efraín, para que ustedes sepan una cosa, desde el año 931 al año 722, que fue cuando fue destruida Samaria, y los asirios vinieron y se llevaron cautivas las 10 tribus hasta el día de hoy. Aproximadamente unos 200 años duró como reino Efraín en el norte. No tuvo un solo rey bueno que sirviese a Jehová en 200 años. Atención, mi pueblo. ¿Saben ustedes? 200 años de historia, un solo rey no le sirvió a Jehová debidamente. En 200 años. Eso. Y Dios amó a Efraín. De hecho, ustedes saben promesas que hace Dios de las 10 tribus, que las va a regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios es fiel. Pero quita la honra. Diga, quita la honra. Quita la morada. En el lenguaje nuestro, usted diría, es su forma de protestar. No es su forma de protestar. Es que Dios es Dios de honra y no puede estar donde hay deshonra. Una ofrenda agrada a Dios cuando la ofrenda es como Dios, cuando tiene el carácter de Dios, cuando tiene la motivación de Dios, cuando tiene el carácter de Dios. Solamente lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Vive como Él vive. Haz lo que Él hace. Actúa de acuerdo a su naturaleza y actuarás en honra. Porque Dios solamente aprueba lo que es como Él. Diga, Dios solamente aprueba lo que es como Él y desecha lo que no es como Él. ¿Qué pasó después? En el 722, 200 años después, las 10 tribus desaparecieron y quedaron 2 tribus nada más. La casa de David, quedó Sión. Pero los hijos de David, la dinastía de David, hizo lo malo delante del Señor. Dios le envió profetas como Jeremías y Ezequiel. Les anunció que venía un cautiverio. No quisieron escuchar y fueron transportados a Babilonia 70 años. ¿Cuántos años? 70 años. A los 70 años los regresó. Construyeron el templo de nuevo porque Dios lo había destruido y siguieron ahí. Desde que regresaron, más o menos en el 538-39 comenzaron a llegar los judíos hasta el tiempo de Jesús, donde el templo fue destruido de nuevo en el año 70 y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. ¿Recuerdan ustedes otra manera de decir las cosas? Que yo les he enseñado esto muchas veces, que a mí me ministra mucho. Dios me mostró que Israel, o sea,
la nación hebrea, Dios se la representa con una mujer, como la iglesia también, con la cual Dios se casa. Dios la conoce en Egipto y la saca de la esclavitud. Deja ir a Israel para que me sirva. Oigan bien, saca a la nación hebrea, saca a esa mujer de Egipto, se casa con ella y dice: vamos a comenzar un noviazgo de 40 años. Aquellos que tienen noviazgo, no se preocupen que dura mucho. Entre más dura, más conocen al esposo, a que va a ser el esposo. Y Dios, 40 años de noviazgo. ¿Saben ustedes por qué 40 años de noviazgo? Para que Israel como mujer conociese al esposo. Dice: me vas a conocer en el desierto, porque el desierto es el lugar donde se conoce a Dios. Te llevaré al desierto, dice, y te revelaré mi corazón. Dios revela el corazón en el desierto. Dios se da a conocer en el desierto. Así que por 40 años Israel vio a Dios. Y en esos 40 años Dios quería hacerle olvidar al antiguo esposo, que era el faraón, y la antigua morada, que era Egipto. Y trató 40 años. Y todo lo que salió de Egipto murió. ¿O no? Todo lo que salió de Egipto murió. Cuando entran a Canaán a vivir en la casa de Dios, digan, la casa de Dios. En otras palabras, en la morada del esposo. El esposo dice: bueno, aquí es que vas a vivir conmigo. Tuvimos un noviazgo de 40 años, ahora nos casamos. No, allá en Egipto la sacó. Fue novio de Israel por 40 años. Y se casan, ¿dónde? En Canaán. Cuando se casan en Canaán, el Señor le da las condiciones. Dice: mira, aquí la tierra donde yo te traigo, por 40 años te preparé para que olvidaras a Egipto. Esta tierra no es como Egipto, que te da una patadita y la tierra fructifica. No. Aquí, si no llueve, tú no comes. Literalmente, si no llueve, tú no comes. Y yo no voy a, si tú no vives como yo no voy a mandar la lluvia. Y el esposo comienza a poner las condiciones. Y miren ustedes, de ahí en adelante sucede lo siguiente. Este es el patrón de la conducta de Dios. Cuando Israel en Silo no vivió de acuerdo al esposo, al marido, el marido se fue de la casa y se fue a tierra de los filisteos, que es la morada. Y me fue. ¿Cuántos han visto a un marido irse de la casa? Pues eso es muy común hoy. Solamente que Dios no se fue donde otro amante, se fue a otra morada y dejó a la esposa allá en la tierra, porque dos no pueden vivir juntos si no están de acuerdo. Así que el esposo se va, regresa de nuevo y se queda ahí viviendo. En la casa de David, pone la morada. Y cuando llega el tiempo del cautiverio, Israel no se porta bien. Y dice el esposo: ahora te vas tú de la casa, no me voy yo. Así que te vas. Y le mandó a Babilonia cautiva. La primera vez se fue el de cautiverio. Entonces, me sometí mi poderío, mi gloria a cautiverio. Se fue él al cautiverio. Pero ahora manda a la esposa al cautiverio. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 70 años. Y él se queda allí. Después de 70 años, la regresa. Y comienzan a vivir juntos. Y viven juntos como 500 años, diríamos, aproximadamente. Hasta que llegó Jesús. Y dice el esposo: ahora voy a venir en presencia. Y llegó el esposo. Pero dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Y a Israel lo pusieron a elegir: ¿a quién tú quieres que yo te suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y eligieron, así como eligieron, desecharon a Dios y eligieron a Saúl, así desecharon a Jesús y eligieron a Barrabás. Y después dijeron: no tenemos otro rey sino el César. Y cambiaron a Jesús por el César.
Y entonces Jesús, cuando lloró a Jerusalén, antes de irse, decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces? Dice aquí: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Y dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa queda desierta. ¿Qué dice de la casa? Y no me volverás a ver hasta que no digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, me pediste a mí. No me volverás a ver hasta que no venga a la otra vez y tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben ustedes qué pasó? Cuando Cristo se fue al cielo en el año 31, como 30 años después, Israel fue sacado de su territorio en el año 70 y fue enviado a las naciones. Hay un proceso hasta el 130 y más, 33, hasta la rebelión de Bar Kocheba, como se conoce en la historia, y fueron esparcidos por el mundo entero. Hasta mayo del 48 que regresaron, de 1948, 1900 años fuera. Y la casa, escuchen, la casa no se había quedado desierta. Se fue él, se quedó Israel. Después se va el pueblo y se queda él. Pero cuando llega Jesús, se van los dos. Jesús se fue al cielo, el esposo, y la esposa se fue a las naciones por 20 siglos casi. Y la casa se queda desierta. Este mensaje ustedes lo habían escuchado antes, pero Dios ahora te está enseñando algo, y es: donde está la gracia, está la elección. Donde está la elección, está la primogenitura. Donde está la primogenitura, está la morada. Donde está la morada, está la honra. Cuando no se honra a Dios, Dios se muda. Escucha ahora, ven conmigo, estamos terminando. A Hechos, capítulo 1. Miren ustedes, antes del Pentecostés, Pedro se reunió con los hermanos y les dijo: vamos a buscar a un sustituto de Judas y vamos a elegir uno de los hombres que estuvo con nosotros, que fue testigo de la resurrección de Jesús, para que sustituya a Judas. Miren ustedes para que entiendan el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, el 18, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de Judas cuando se ahorcó porque traicionó a Jesús. Y versículo 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Está citando el Salmo que habla de Judas y dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. No, atención aquí, cuando Judas deshonra a Jesús y lo traiciona, dice aquí que la habitación de Judas, dice, sea hecha desierta su habitación. ¿Por qué su habitación? Y no haya quien more en ella. Y otro tome su oficio. Ya vieron el ejemplo en todo Israel. Ahora vemos el ejemplo de Judas.
Cuando Judas, igual que Rubén, no honra al Señor, sino que lo traiciona, no administra su ministerio, sino que traiciona al Señor. Dice aquí la palabra que su casa quedó desierta. Queda desierta su habitación. Nadie puede morar en la habitación de Judas. Y dice que otro tome su oficio. Y saben ustedes lo que significa la palabra aquí, oficio. Esa es la palabra griega episcopo. De donde viene la palabra latina episcopal. La palabra obispo viene de aquí. Obispado viene de aquí. Pero esa palabra, cuando se traduce obispo, significa supervisor, ayudador. Porque es un obispo, alguien que supervisa a la iglesia, a los pastores y a las iglesias. Pero aquí, algo extraño, aquí la palabra episcopo no se traduce supervisor, sino que otro significado de la palabra es visitación. En otras palabras, la traducción es: toma otro su habitación. Él se queda desierto, su habitación queda desierta, y otro toma su morada. Y miren que habla de la palabra oficio. ¿Y qué se traduce? Pero es visitación, morada. Otro viene a habitar en su morada. Él queda desierta su morada. Hay un cambio y viene otro y toma el oficio. ¿Y qué es el oficio? El ministerio. Diga conmigo, el ministerio. Diga ministerio, porque Pedro está hablando de un sustituto para el ministerio de Judas. Y anda, el oficio es el ministerio. ¿Y qué dice Hebreos 5? Nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. La honra está en el oficio, está en el ministerio, está en el llamamiento. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, redimió a través de la sangre del Cordero Pascual a los primogénitos. Cuando llega a la tierra dice: yo cambio los primogénitos por los sacerdotes. Cambió los primogénitos por los sacerdotes. Sus ministros son los primogénitos. Jehová mora donde están sus ministros, que son llamas de fuego. ¿Dónde estaba el tabernáculo? No era donde estaban los levitas. ¿Dónde estaba el ministerio? ¿Dónde estaba el oficio de los que le ministran a Dios? ¿Cuál es el propósito principal del ministerio? Es honrar a Dios. El ministerio es la insignia distintiva, es la honra de Dios. Nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. ¿Cuántos están perdiendo el oficio porque no están honrando a Dios? ¿Cuántos están perdiendo la morada, la habitación, la presencia, la honra, la primogenitura, la vestidura de gloria y de honra, porque no están honrando a Dios? Acuérdate que yo no te estoy hablando a ti de que Dios se va a apartar de la iglesia, porque dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no está hablando de presencia en ese sentido. Aquí está hablando de ministerio. Aquí está hablando de morada de honra. Bueno, ustedes lo van a entender ahora con la última cita. La última cita va a aclarar lo que Dios quiere decir. Vengan conmigo y terminamos en Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Ustedes saben que les he enseñado que Dios me reveló que Jesús se le presenta a cada iglesia con un aspecto de su gloria,
diferente, y ese aspecto de su gloria tiene que ver con el propósito de Dios con esa iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, el Señor se le presenta como el que tiene la llave de David. Entonces le dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, yo te voy a dar una llave abierta, una llave para que tú abras. Te doy la llave de David para que tú abras, porque te doy una puerta amplia, te doy una puerta abierta, y le da la llave. Porque esa iglesia honró al Señor, y el Señor le da la llave, le da administración, le da mayordomía, le asigna más honra porque administró bien. La iglesia de Éfeso tiene otro aspecto de la gloria de Cristo, del capítulo 1, que Juan lo vio glorificado. Entonces dice aquí, atención, que por aquí llegamos al clímax. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué se le presenta a esta iglesia como el que anda en medio de los candeleros de oro? Recuerden ustedes que Juan vio a Jesús en el capítulo 1, glorificado, resplandeciente, y dice que una espada aguda salía de su boca. Y dice, y ahí habla que estaba rodado estaba en medio de 7 estrellas, y habla de sus pies, y lo describe de cierta manera. Y después, cuando comienza a hablar a las iglesias, dice: yo soy el que estoy en medio de los candeleros, yo soy el que tiene la llave de David, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. En fin, se le presenta a cada iglesia de acuerdo a un aspecto de la gloria, como Juan lo vio en el capítulo 1. Ya les puse el ejemplo de Filadelfia, que como le iba a dar una puerta abierta, entonces se le da la llave, porque fue una iglesia fiel. Esta iglesia aquí está administrando presencia. Diga, administra presencia. Aquella administraba mayordomía. Dice: tú has guardado bien la palabra de mi paciencia, por cuanto yo te voy a librar de lo que ha de venir al mundo. Eres pequeña, la iglesia más pequeña era la Filadelfia, pero te voy a hacer grande porque has guardado mi palabra, has sido fiel. Es la única iglesia que el Señor no exhorta ni regaña. A esa iglesia le dice: toda una puerta amplia, y le da una llave, porque va a administrar una puerta amplia. Pero aquí Éfeso está administrando presencia. Diga, presencia. Por eso dice: yo soy el que ando en medio de los candeleros. Candeleros es luz, es gloria. La palabra lámpara en la Biblia, escuchen, hermanos, ¿recuerdan ustedes a David? Le daré una lámpara encendida a David. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel gigante iba a matar a David, que le dijo a Abisai: quítate, porque si tú mueres se va a apagar la lámpara de Israel? Job, en el capítulo 29, no tengo tiempo para leer, dice que lámpara en Job es el favor de Dios. Y él dice que habla de un tiempo donde él resplandecía, donde pasaban los ancianos y le hacían reverencia, los jóvenes le respetaban, y él dice que tenía el favor de Dios, y dice que Dios le había dado una lámpara. Y el capítulo 29 de Job se presenta la lámpara como el favor de Dios. Diga, el favor de Dios, o sea, la honra. Ojalá se lo leyese, pero no tengo el tiempo para leerlo. Y ahí dice que los ancianos se inclinaban a mí, los jóvenes me respetaban, todo el mundo hablaba del tiempo cuando él estaba en su apogeo. Y dice, y Dios me hizo resplandecer como una lámpara. Y dice que disfrutaba del favor de Dios. Diga, honra. La gracia es honra. Y aquí, luz es eso, honra. Honra de presencia. Yo soy el que estoy en medio de los candeleros. Atención. Voy a leer otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia con iluminación, con luz. Y ahí habla de todas las cosas lindas que hace esa iglesia. Versículo 3: y has sufrido. Miren ustedes que el Señor siempre nos dice las cosas buenas que hacemos.
no solamente las malas. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué iglesia! Arduo, diga conmigo, arduo trabajo, paciencia, puede soportar a los malos, sabe discernir quiénes son apóstoles falsos, es sufrida, tiene paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mí y no ha desmayado. ¿Cuántas cualidades? Escuchen, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo ando en medio de los 7 candeleros, presencia. La iglesia de Éfeso es una iglesia gloriosa y el Señor estaba ahí dando vuelta en presencia. ¿Por qué? En presencia. Mire cómo vivía esa iglesia. Pero dice aquí que esa iglesia se cansó del Señor. Porque cuando usted pierde el amor a Dios, usted se cansa. Hay 2 cosas de las cuales tenemos que cuidarnos. Toda la iglesia de Cristo en el mundo, pero ahora yo te hablo a ti, iglesia. Y es de cansarnos de Dios y de deslizarnos. Porque esas 2 cosas nos llevan a deshonrar a Dios. Y miren ustedes ahora. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Por qué dice de dónde has caído? ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó esta iglesia? Si ustedes siguen el contexto del versículo 14, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde cayó entonces? Del primer amor, de la honra, de la presencia. Has caído. La iglesia que adoraba a Dios, la iglesia que servía a Dios, ardua, que perseveraba, que tenía discernimiento, que tenía luz iluminada, hermosa, preciosa, como ejército en orden, se cansa de Dios, cae de la presencia, cae de la honra. Y Dios le hace una invitación. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz, escuchen, las primeras obras. Todas las anteriores que había mencionado. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré. ¿Cómo dice? Quitaré. Quitaré tu honra, quitaré tu primogenitura, quitaré tu candelero, que significa honra y favor de Dios. En otra palabra, lo que estás administrando de parte mía, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora esto es en el Nuevo Testamento. A Judas le quitaron su habitación. Jesús la sacó de Israel. El Señor le dice a la iglesia, escuchen hermanos, aquí no está hablando de apartarse Dios de su pueblo, en el sentido de abandonarte, que te vas a perder, te vas al infierno. No. Aquí está hablando de honra, de administrar presencia, de administrar lo que es de Dios, lo que puso en tu mano. Diga ministerio en resumen. Ministerio. Lo que estás administrando que te puse, la honra que te puse, que te di. Ahí es que eso que está hablando ahí. No es de presencia, no es que Dios se va a apartar de su pueblo. Jamás. Dios volvió a la casa de David porque tenía un pacto con la casa de David. Dios todavía dice que va a amar a Efraín. Y dice, y llora Efraín. Y llora Efraín. Y ustedes saben qué dice Dios de Efraín. Y cómo se va a volver a Efraín. Y va a buscar a Efraín. No, Él no abandona para siempre. Él busca, Él vuelve. Pero el que ama a Dios no quiere perder la honra. No quiere perder lo que administra de Dios, el oficio, la habitación, la morada, la primogenitura, la honra. Y lo vio por toda la Biblia. ¿Por qué me detuve a estudiar? Porque yo me di cuenta de algo, esa es la revelación. Que la honra está donde está la elección, donde está la primogenitura. Ahí está la morada de Dios.
ahí está la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza para nosotros? Iglesia, atención, ¿cuál es la gran enseñanza para nosotros? Tener primogenitura es tener honra. Y eso es tener la gracia de Dios. Diga, la gracia de Dios. Cuando no sabemos administrar la gracia de Dios, cuando no administramos la gracia de Dios honrosamente, entonces, tarde o temprano, vamos a ser desaprobados por Dios. Y viene un tiempo de cautiverio. ¿Saben ustedes cómo Dios resuelve el problema? O se va a Él o te manda a ti. Esa es la manera. Llevó su gloria a cautiverio, se mandó a Israel. Así es que Dios hace. Es hermoso estar lleno de gracia. No hay nada más hermoso que tener la gracia de Dios. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Pablo decía que había que esforzarse en la gracia. Hay personas que convierten la gracia en desgracia porque deshonran al Dios de la gracia, cuando debieran de sentirse deudores como Pablo. ¿Por qué Pablo era tan diligente, tan esmerado, tan dedicado a la obra de Dios, que no escatimaba nada? De ninguna cosa hago caso, decía, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que termine con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo era tan apasionado por lo de Dios, tan abnegado? Porque él decía, yo era el peor de los pecadores y ahora soy el mayor de los apóstoles. No yo, la gracia de Dios en mí. Entonces él se sentía deudor por la gracia. Pero hay quienes usan la gracia como Sansón. La usan para juguetear con ella. Amárrame así y verás cómo me voy a debilitar. Jugando con la unción. Jugando con la unción. Yo aprendo algo de aquí. Algo que no se predica mucho. No se predica mucho. Dios está comprometido con aquellos que le honran, no con los que le deshonran. Los que le deshonran, como la casa de Elí, van a ser deshonrados por él. Eso dice mi Biblia. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Porque cuando Dios da algo, Dios demanda. Dios pide cuenta. Dios espera. Hay un hombre en la Biblia que se llama Bernabé, el hijo de consolación. Y lo estoy mencionando porque Bernabé tenía un don entre sus hermanos, y era que podía distinguir dónde estaba la gracia de Dios. Tenía ojos para ver la gracia. Cuando vio la gracia de Dios que había en Saulo de Tarso, la Biblia dice que mientras sus hermanos, los apóstoles, veían a Pablo como un sospechoso, como un espía, y no se atrevían a acercarse a él, Bernabé vio, el hijo de consolación, el levita, el primero que entregó su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles, y luego los hermanos comenzaron a hacer lo mismo que él. Ese Bernabé, hijo de consolación, vio la gracia de Dios que había en Saulo y lo fue a buscar y lo trajo a los apóstoles. Supo mirar, tenía ojos para mirar la gracia. Y luego miró todas las iglesias y vio la iglesia de Antioquía de Siria, y dice que vio la gracia de Dios que había en Antioquía, y tomó a Saulo de Tarso y dijo, como este es un hombre de gracia, lo voy a llevar a una iglesia llena de gracia, con los que son graciosos, para que administre la gracia y de aquí salga para las naciones.
Y entonces cuando el hombre lleno de gracia que iba a administrar el ministerio de la gracia llegó a una iglesia llena de gracia. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Una vez Dios nos dio un mensaje aquí de por qué se empobreció la iglesia de Jerusalén. Hay algo que a mí me llama la atención. Ustedes saben que los judíos en el mundo entero casi, ustedes saben que se caracteriza porque son ricos, tienen una bendición en cuanto a la prosperidad económica, porque el pacto Dios le dijo a los yo te bendeciré. Sin embargo, Pablo tuvo que recolectar, hacer colectas para la iglesia de Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. Es más, tuvo que decir, oren para que ellos no sean tan orgullosos que me reciban la ofrenda. ¿Por qué se empobreció? Porque así como la casa se quedó desierta, Jerusalén se quedó desierta. Y la iglesia de Jerusalén se envolvió en todas estas cosas del judaísmo. Y en todas estas, ustedes saben lo que dice, narra el Nuevo Testamento. Y se quedaron ahí bregando con su judaísmo y sus asuntos. Y la gracia se fue a los gentiles. Hermanos, cuando usted vea la gracia, administrela bien. No sospeche de la gracia. No se enoje contra la gracia. No sea enemigo de la gracia. No cele a los que tienen la gracia. El que tiene la gracia de Dios debe tener la tuya, porque lo de Dios es tuyo y tú eres de Dios y Dios es tuyo. La gracia es honra y permanecerá donde se honre a Dios. Se apartará de donde no se honre a Dios. Amaba a Dios a Israel, todavía lo ama, pero quitó su morada. Judas perdió su oficio. Amanecer de la esperanza. Ahora este mensaje no es para los que están allá, es para ti. Este año es el año de la misericordia. Desechar significa no volver a sembrar en la tierra. ¿Recuerdan que lo estudiamos? Jesús pidió un año más para Jerusalén. Déjamela un año más, le dijo al Padre, para que dé fruto. Ese año representa la obra de Dios con los judíos. Jesús va a hacer una obra al final de los días. Un año, no está hablando de un año de 365 días, está hablando de un tiempo de gracia. Este fue el año de la misericordia. En el último domingo, Jehová el Dios que dijo, pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar. Te repito un mensaje que predicó casi igual en 1997, creo. Y te repite lo mismo. Dios se va a quedar y le va a dar la primogenitura y la presencia, y va a respaldar a aquellos que le honran. Dios no tiene un compromiso eterno con aquellos que le deshonran. Termina el día que lo deshonran. Yo estoy rogando para que algunos de ustedes no pierdan el obispado por estar deshonrando a Dios. Hace 2 domingos Dios habló de confesión. Yo no tenía intención. Yo le pregunté a Dios cuál es el mensaje y Dios me dijo, habla de confesión. Y no fue difícil preparar el mensaje, me lo dio así. Lo prediqué. La semana pasada te habló de David. ¿Recuerdas? Del censo, y como estaba en la gloria ya comenzó a contemplar y se sentía muy seguro en la gloria, contando gente, y se olvidó de Dios. Y hoy en el último te repite el mensaje con otros detalles, porque da más revelación Dios. Yo no sé cómo Dios va a titular el año que viene. Solamente lo sabe. Él lo dirá de aquí
a una semana. Pero hoy te dice Dios, te queda una semana para aprovechar el año de la misericordia y confesar tus pecados y quitar toda deshonra de tu vida y de tu casa, y toda mentira y todo rejuego y toda iniquidad. Hermanos, ayer por la mañana, cuando yo salía para acá, estaba en la presencia y oí la voz de Dios, casi audible, con un texto que yo nunca he grabado en mi vida, no es conocido para mí. El texto que dice: aparta tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y como yo venía para acá, entendí que había un propósito. Y yo dije, Señor, y entonces esto se me había quedado en el auto y no pude buscarlo en la Biblia donde era, aunque sospechaba que en el Salmo 34. Y justamente ahí está. Cuando yo llegué aquí ayer, Dios me hizo abrir la boca sin intención. Yo no vine prefabricado, vine impresionado por la presencia. Y Dios aquí ayer repitió lo mismo en la mañana, y vuelto a lo repetir. Esta mañana, cuando Dios me dijo que este era el mensaje, yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Para qué repetir algo? Y me dijo Dios, ahora hay ciertas connotaciones de este mensaje. Dice, tú tienes que preguntar por qué, tú predícalo. Y yo me quedé meditando. Y como había una sugerencia, último domingo del año, falta una semana, habla de confesión, y ahora te dice, te habla este mensaje, y te habla del asunto de la tierra. Dios no quiere perder el interés en ti. Dios quiere seguir sembrando en tu terreno, quiere seguir morando en tu vida. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia, porque Él no quiere quitarte lo que te ha dado. Y antes que termine el año de la misericordia, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré y moveré el candelero de tu lugar. Moverlo significa que lo va a pasar a otro lugar, como se mudó, lo pasaré a otro lugar. Te dice el Señor, Dios de Israel. Te lo dice como iglesia, pero te lo está diciendo como individuo. A ti Dios está hablando hoy. Aprovecha esta semana, te dice Dios. Es la última de la misericordia. Cierra tus ojos. Yo oro por tu vida, yo oro por tu casa, y yo pido al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que este mensaje llegue a tu vida como una advertencia para que tú estimes la gracia de Dios y tú sepas administrar la honra de Dios. A ti, hermano, a ti, ministro de Dios. Dios quiere que tú lleves con honra la vestidura que Dios te ha dado, porque Dios te ha honrado y Dios espera que tú administres bien esa honra, honrándole a Él. Que Dios guarde tu corazón, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios te lleve de gloria en gloria y te dé la victoria en Cristo Jesús. Es mi oración a tu favor en el nombre de Jesús. Recibe la bendición. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.